Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta tercera edición, tercer capítulo de Saltemos el Muro. Una conversación improbable pero urgente, necesaria, con Alberto Mayol, mi amigo Alberto Mayol, y Joaquín Lavín. Es improbable por los lugares de los cuales provienen o venimos o estamos encasillados, pero también es muy necesaria, ¿no? Porque es lo que nos convocó para eh, generar estas conversaciones que abre el mundo, las llama. ¿Cómo están ustedes, Joaquín, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirko? ¿Qué tal, Joaquín? Bien, muy bien. Oye, anduvieron saltando el muro ustedes por Concepción, tengo entendido. Así es. La bien se tomó todas las Coca-Colas que habían, que el consumidor número uno Coca-Cola en el mundo. Sí, pero digamos que cero, ¿eh? Cero o light. ¿Eh? Ya. No, pero si yo fuera la Oye, dicen que Pepsi-Cola, hace mal, pero si fuera cierto yo estaría muerto, así que si yo creo fuera el Perú, que... pero está muerto políticamente, pues. Así Bueno, es otra cosa. es mentira. Pero tú sabes que ahí se resucita también. ¿Eh? Sí, No, claro, Hay más de claro, siete claro. vidas, hay más de siete vidas. Pero sí. si yo fuera el gerente de Pepsi Cola, te estaría mandando Pepsi para que te cambies. Es un emblema duro la Coca-Cola. Yo lo he visto Ya, en ese pero, lo he visto a Sí, Joaquín en ese trance, porque hay algunos locales que existen todavía que te dicen, pero no tenemos Coca-Cola. claro, y ahí el síndrome de abstinencia empieza a operar y ya la situación es más compleja, digamos. ¿Eh? Hay un sustituto que es el café cortado, ¿eh? Pero tiene que ser bien hecho. Y ojalá no en taza, sino que en vaso. Me gusta a mí en vaso. Esos vasos, así, ya, transparentes, que se Sí, cortado. pero la ya. apuesta por el café siempre es mucho más complicada que apostar por un producto envasado, porque uno no sabe cómo va a llegar. Era el segundo político que confiesa TOC después de Gabriel Boric, ¿no? Sí, claro, exactamente. Yo tengo dos toques. La Coca-Cola cero y el café cortado, que en España, cuando estoy en España, se cambia por café con leche. Porque en Sí, España, Alberto, tú tienes que saber mejor que yo, pero el café con leche es clásico. Y ahí todo el mundo toma eso. sí, sí, efectivamente. Tenían café con leche, café cortado y Coca-Cola ahí en Concepción. Estuvieron ahí justamente convocados para hablar de este documento que firmaron, el mismo que nos convocó para armar este podcast, ¿no? Tregua y estrategia. Hablar es hacer un esfuerzo por concentrarnos en las conversaciones que abren mundo, que nos convocan a ganar a todos en vez de las que sabemos que nos polarizan necesariamente. ¿Cómo les fue? Sí, fíjate que Mira, muy bien. Primero contarte quizás que hay estos encuentros empresariales. El encuentro empresarial top a nivel nacional, digámoslo así, es ENADE, ¿ah? Que es el Encuentro Nacional de la Empresa, que es el típico que siempre va el presidente de la República, el ministro de Hacienda, vienen como invitados extranjeros, y que se hacía tradicionalmente en lo que se llamaba Casa de Piedra, que creo que ahora se llama de otra manera. ¿Ah? Pero bueno, y hay algunas regiones que organizan algo así, y a mí me ha tocado ir a uno que organiza la Araucanía, ¿ah? Que es el Encuentro Empresarial de la Araucanía. Y Concepción organiza otro, que fuimos invitados con Alberto la semana pasada, y que realmente me impresionó en el sentido que es muy potente, o sea, muy grande. Se llama HEREDE, Encuentro Regional de la Empresa, y lo organiza una institución que es como la ICARE de Concepción, que se llama IRADE. Muy grande en el sentido de que, no sé, un salón se llama Suractivo, el centro de eventos. Nosotros estábamos en un hotel ahí al frente, que es muy bueno también, que nos invitaron ahí. Por lo tanto, la gente, los invitados cruzaban al centro de eventos y había 1000 personas, 800 personas, por de ahí para arriba, con pantalla, pero a todo trapo, con invitados extranjeros, lo cual refleja una logística importante, entre otros el propio Alberto, que vino de España, pero por ejemplo estaba Álvaro Vargas Llosa, estaba Sergio Ursúa, que es un economista chileno que vive en Boston, ahí lo trajeron especialmente, y lo inauguró Carolina Toá, estaba obviamente el gobernador regional, que se llama Rodrigo Díaz, la delegada presidencial, y a nosotros nos tocó participar también en un almuerzo. A la hora del almuerzo se dividía como en tres grupos y a nosotros nos tocó junto con Alberto y con Pepe Out participar en uno de esos almuerzos dando a conocer un poco esta visión de este saltemos el muro, tregua y estrategia que habíamos expuesto en ICARE.
Sí, efectivamente fue un evento bien interesante en general. La ministra Tobá, de hecho, tenía que estar en el Congreso a las 11 de la mañana y por tanto tuvo que armar una importante logística para poder hablar en Concepción y viajar, me imagino que en helicóptero, ¿ya? A Valparaíso para poder estar a la hora, porque su alocución partió como a las 9:30 y terminó como a las 10:15, 10:20. Por tanto, el tiempo no era mucho. Hizo una alocución entonces prolongada, importante, comprometió la visita del presidente para el próximo año, y se refirió al tema de los acuerdos fundamentalmente. Entonces fue bien interesante porque planteó las razones desde las más pedestres hasta las más complicadas de por qué hace 15, 20 años hacer acuerdos era más sencillo y por qué hoy día se ha vuelto mucho más difícil. Planteó entonces de manera teórica lo que probablemente es un esfuerzo que ella está intentando liderar dentro del gobierno, que es buscar ciertos niveles de conciliación, eh, que evidentemente no se han ido logrando. Hizo una crítica que más o menos es la misma que repitió el presidente en estos días respecto al proceso constituyente actual, diciendo que se habían cometido errores parecidos a los errores que se cometieron en la anterior convención constitucional, pero no se pronunció respecto a los términos últimos. Así que fue un diagnóstico bien interesante y después hubo una serie de conferencias. La verdad es que estuvo bien interesante. Y como decía Joaquín, a nosotros nos tocó entrar a partir de lo que habíamos hecho también en el tema constitucional. Em, y agrego que eso ocurrió justo en un momento donde tiene mucho que ver con este programa, digamos, em, haciendo el trabajo que con Mirko lo hicimos muchas veces de analizar la encuesta de la Cosa Nostra. Me encontré con una situación bien interesante, porque formalmente si uno miraba los resultados así por frecuencia, digamos, por porcentaje, aparecía muy claro que el proceso transicional había sido un éxito. Mucha gente decía que había sido un acierto, ¿no? La transición chilena, versus el golpe, versus la dictadura, versus la unidad popular, digamos, estaba muy distinto. Sin embargo, cuando uno analizaba los datos, y trataba de entender matemáticamente, ¿no? O sea, en la profundidad de la decisión a partir de los datos agregados de las personas y no de cada uno por sí solo, ni de lo que cada uno de nosotros dice, se percibía que más del 90% de la explicación, más del 90% de la explicación de por quién se está votando en este momento, reside en la evaluación de un conjunto de variables fundamentales donde destacan, predominan, más de un 60%, la evaluación del golpe, la evaluación de la dictadura, la evaluación de la Nueva Popular, la evaluación de Allende, la evaluación de Pinochet, la evaluación de Bachelet 1, y de ahí para abajo, lo único novedoso, distinto, un poco los impuestos, a favor de más impuestos, menos impuestos. Lo demás no pesa. Entonces es muy interesante porque a propósito de saltar el muro, es bien obvio que no hemos sido capaces de saltar el golpe. O sea, no, estamos ahí, o sea, nuestras decisiones actuales, electorales, están marcadas por el 73. Entonces, evidentemente, ahí hay un gran fracaso de la transición que fue la incapacidad no de mantener o no mantener la gobernabilidad, no del crecimiento sí, crecimiento no. El principal fracaso es no haber podido cambiar la conversación. Yo creo que eso es bien interesante. Oye, Yo que cuando viviera la cosa, lo que está viviendo es un clima de un año especialmente entramos en la tienda del golpe, como lo finales de los 50 años, donde el gobierno decidió impulsar esa agenda. Entonces, finalmente también podría ser que la gente está votando en función de lo que está en la agenda. Yo tendería a inclinarme más por esa interpretación que por decir que durante 50 años no hemos podido salir del golpe. Joaquín, por favor. sí, oye, no, dos comentarios a lo que estaba diciendo Alberto. Uno, que efectivamente Carolina Toá fue una exposición bastante extensa. De hecho, nuestro almuerzo empezó como a las 3 de la tarde, porque eso atrasó todo el programa, porque ella era la primera que hablaba, digamos. Pero bueno,
pero ella dio como una clase de sociología, de por qué es difícil llegar a acuerdos ahora y era más fácil antes. Daban ganas de tomar nota. ¿Ah? De hecho, yo tomé nota y ella dijo que se necesitaban para llegar a acuerdos, fue como una conclusión final, algo así como conversaciones constructivas y liderazgos eficaces. Yo lo anoté, ¿ah? Y de hecho lo estoy usando, voy a Temuco ahora la próxima semana, te voy a echar de menos ahí, Alberto, voy a Temuco, a una cosa que organiza Corpa Araucanía, pero bueno, después del 16 de noviembre tenemos algo Sí, también sí, en Chillán. juntos. Sí, sí, en Chillán, de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero bueno, y voy a usar eso de conversaciones constructivas y liderazgos eficaces. Pero sí llamó la atención que ella fue como, como profesora, digámoslo así, pero resulta que ella es actora clave del tema porque es la ministra del Interior. ¿Ah? Entonces, quizás la crítica que uno escuchó ahí, ese feedback que dices tú, Mirko, después de o a la hora del café, era, bueno, oye, claro, sí, aprendimos mucho sobre por qué es difícil llegar a acuerdo, por qué, cuándo es más fácil, cuándo es más difícil, pero aquí está la ministra del Interior y por tanto ella debería ser como un actor clave en jugársela por llegar a estos acuerdos. Mm. ¿Ah? Entonces, esa parte como que quedó en el aire. Y lo otro, comentar lo que decía Alberto. A mí me llamó la atención cuando Alberto planteó ahí en Concepción esto eh, de que la transición había fracasado. Lo dijo así como en tono provocador. ¿Ah? Porque obviamente uno siempre ha escuchado que la transición chilena es lo más exitosa prácticamente, no sé, por los rankings mundiales de transiciones. ¿Ah? Y además que siempre ha habido como una broma de, oye, esto sí que es el fin de la transición, o cuándo se acabó la transición. Sí, pues. Y puede ser que efectivamente esté influido esto que está pasando ahora por el tema de la agenda, de los 50 años. Pero a raíz de lo que Alberto dijo, que efectivamente la discusión seguía estando marcada por el alineamiento político, el alineamiento político y la razón final del voto sigue estando marcado por quienes estaban a un lado del muro y a otro lado del muro hace 50 años, y hay que saltarlo. Me llamó la atención después de haber escuchado a Alberto y se lo mandé, se lo mandé por WhatsApp, que cuando votó ahora para votar en la nueva constitución, en la convención constitucional, o en el Consejo Constitucional, como se llama ahora, cuando votó Alejandro Keller, creo que se llama, que es del Partido Socialista, Sí. cuando votó, él dijo, con el espíritu de Allende, o por el espíritu de Allende, voto en contra. Entonces yo se lo mandé a Alberto porque es como decir, bueno, con el espíritu de Allende, voto por mantener la constitución de Pinochet. Fin de la transición. Entonces se lo mandé y le dije, sí, parece que tiene razón. ¿Ah? Pero además, oye, agreguemos cosas. Lo peligroso es tratar de hacer espiritismo en ese tipo de actividades, ¿no? Que tienen otro objetivo. Sí, pero yo creo que también es importante. A ver, yo entiendo lo que dice Mirko y creo que efectivamente han habido momentos en que probablemente la conversación se logró superar un poco, pero nunca se logró reemplazar. ¿Por qué? Porque finalmente es interesante pensar que hoy día los candidatos principales, los tres primeros lugares son José Antonio Kast, hermano de Miguel Kast, ¿ya? Importantísimo, uno de los arquitectos del modelo dentro de la dictadura. El segundo lugar es para Evelyn Matei, hija del comandante, del general de la Fuerza Aérea, entonces miembro de la Junta de Gobierno, nada menos. Y en tercer lugar tenemos a Carolina Toá, hija de un ministro de Allende. Entonces, efectivamente, tenemos esa Oye, marca. y poquito después tenemos a Michelle Bachelet Y también. tenemos a Michelle Bachelet, hija de Alberto Bachelet. Entonces, tenemos hay una impronta nos ha seguido y de alguna manera yo creo que es el gran desafío y el gran desafío, ojo, para el presidente Boric, el gran desafío del presidente Boric es que justamente lograr cambiar esa conversación. O sea, es un gran desafío eh, si toda la dimensión, voy a hacer una exageración, pero si toda la dimensión de, de desarrollo económico, de delincuencia, no fuera capaz de solucionarla o encontrar un camino el presidente Boric, pero resuelve el cambio de la conversación a una nueva dimensión,
ha hecho algo importante. Cualquier líder que haya logrado cambiar esa conversación en una dirección importante, probablemente el único esfuerzo que hubo importante en ese sentido durante los últimos 30 años fue la discusión sobre el desarrollo, el Chile jaguar, el Chile desarrollado, los 5 años que vienen para poder llegar al desarrollo, la posibilidad de alcanzar a Portugal, siempre cita Joaquín, en fin, ese fue el relato de alguna manera que fue impronta de la transición, pero que finalmente en este momento nadie quiere hablar del tema, porque con el IMASEC y con todas las condiciones, digamos, es como un tema vetado. Entonces, creo que es interesante la necesidad de ese cambio de conversación en una dirección un poquitito más actual, ¿no? No te escuchamos, no te escuchamos. ¿No me escuchan, perdón? Ahí Ahí, sí, ahí ahí qué sí. tal. Ahí sí, ahí sí. Ya, ahora la pregunta que yo creo que siempre hago, o sea, yo por lo menos viviendo desde la Cosa Nostra como analista el fenómeno del estallido durante el gobierno de Piñera y el fenómeno luego de la convención que iba a ser como la resolución al tema del estallido según la clase política, eh, siempre me pareció que había una falsedad eh, argumental, yo creo que por ignorancia, en no comprender que los acuerdos a los que se llegara después del estallido, en función de construir una nueva constitución, no tenían nada que ver, ¿no?, con los acuerdos del comienzo de los años 90. Eh, Porque yo creo que los llamados acuerdos de los años 90 eh, ocurren dentro de una camisa de fuerza, justamente que es la Constitución. Entonces, más que acuerdos, yo creo que lo que hay ahí es un clima de no confrontación para darle a curso a lo que está diseñado dentro del itinerario institucional, que es el derrotero de la Constitución. No hay conflicto porque no se va a hablar de lo que nos conflictúa. Y creo que lo que pasó ahí es que justamente las cosas que nos conflictuaban por dinámicas de poder se fueron barriendo bajo la alfombra, ¿no? Y terminaron estallando todas, ¿no? Por incapacidad de la clase política de ir arreglándolas gradualmente cuando correspondía ser. O sea, síntomas de desafección de la política tradicional teníamos desde la mitad de los 90, ¿no? Y de hecho, Joaquín, tú fuiste el primero que en tu candidatura empezó a jugar a eso, ¿no? De ir buscando eh, otra fuente de conexión con el electorado que tú lo llamaste el cosismo. Y yo me acuerdo que el mundo político, el sistema político miraba esto con mucha distancia porque no era capaz de comprender que la gente estaba saliendo del clivaje ideológico tradicional de partidos que ya venía resquebrajándose. Y le preocupaba la solución concreta de cuestiones, ¿no?, que eran problemas más allá de los marcos ideológicos en los cuales se sustentaran o fundamentaran. Y entonces cuando llega el estallido, eh, justamente se abre una oportunidad de negociar fuera de esa camisa de fuerza que era la Constitución del 80. Y ahí todo lo que antes apuraban de la negociación, porque la negociación te conducía necesariamente a un camino que era con un resultado cierto, que era mantenerte donde mismo, o más o menos donde mismo, ¿no? Habría un mundo de posibilidades. Sin embargo, por quedar repitiendo eslogan, eh, se quedaron en contra de cualquier tipo de acuerdo o negociación. Y eso probablemente es lo que hizo fracasar la primera, como más de fondo, la primera intento de armar una nueva constitución, y lo que está en el fondo también de la construcción de esta segunda, ¿no? Entonces, tenemos una incapacidad, ya que hablaban de que Joaquín hablaba, ¿no?, que la Carola Toá, obviamente, es un actor, es un player, pero tenía un diagnóstico acabado, y bueno, lo que te habla eso, a mi juicio, es de que alguien que incluso tenga un diagnóstico tan claro, porque sabemos que Carolina Toá es independiente de nuestra posición política, es una persona intelectualmente preparada, me tocó entrevistarla muchas veces y es de los políticos más preparados
intelectualmente, que con los que me ha tocado conversar, ¿no? Muestra que otra cosa es con guitarra. Entonces sabemos que no es que ella no quiera llegar a acuerdos, ¿no? Es que simplemente la inercia del momento, el espíritu de la época que estamos viviendo lo impide. Entonces, la trampa, a mi juicio, con esto te doy la palabra, Joaquín, es creer que tenemos que reeditar la lógica de los acuerdos de los 90. Justamente estamos desafiados, ¿no? Y esto es lo bonito, porque es más difícil a construir acuerdos en otro escenario, ¿no? Que requiere más herramientas que simplemente la realidad institucional, que era la Constitución del 80 con la fuerza que tenía, recién legitimada por los procesos electorales el año 90. Entonces, ahí se disfrazó de acuerdo, algo que simplemente era seguir el itinerario institucional fraguado desde la dictadura nomás. Eh, por cierto que eso no necesariamente es malo. Tuvo luces, la transición tuvo muchas luces. Eso genera momentos en que la gente puede abocarse a otras cosas. Genera sombras, claro, la sombra de no entrar a los problemas morrocotudos, como diría Sabito Livingston, a las cuestiones donde hay que efectivamente entrar a tallar más fino con cincel y romper huevos. Entonces, toda mi crítica a la transición, o mi postura más bien distante de ese exitismo, es que justamente el querer vender lo que pasó en Chile como la transición más exitosa nos hizo quedarnos en una frase de marketing, ¿no? Otra cosa es que hubiéramos dicho, mira, se han hecho cosas importantes, pero nos faltan mucho. Pero como los gobiernos se la juegan en sobrevender ¿ah? Comunicacionalmente todo lo que hacen, carecen de honestidad, todos, en la esencia de la política. ¿No? Tratar de vender lo que tú estás haciendo como lo máximo. Entonces faltó esa honestidad para decir, mira, sí, ya, hemos avanzado en cosas importantes, pero miren todo lo que nos falta. Entonces, cambia, en función de eso que se dijo, en vez de eso que se dijo. Hemos hecho la transición más exitosa de la historia. Punto. No, por favor, aplaudan. Y no sé, por los que vienen en el 2011, que son los que ahora están gobernando, vienen a impugnan justamente desde el otro polo. No, 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 esto fue un fracaso. Fue simplemente ocultar todo lo que nos aproblemaba, o todo lo que nos conflictuaba, y miren todos los problemas que tenemos. Entonces, esa posición exitista nos lleva a la polaridad. Cuando uno tiene que estar en todo momento, ¿no? Graduándola. Nunca, ningún momento es blanco o negro. Todos los momentos son grises y todos tienen luces y sombras. Y creo que desde ahí parte, para mi juicio, el problema básico de nuestra conversación. Todo se tiende a extremar en esa lógica. Sí, bueno, habría muchas cosas que comentar de lo que dice Mirko. Me quedo con una o dos, digamos. Uno que efectivamente a mí me llama la atención que pueden decirse muchas cosas de la transición. Quiero ir al tema de la amistad cívica. La amistad cívica. Fíjate que yo siento que, porque nosotros, personas de mi generación, y otras personas que todavía están, por ejemplo, personas como Carlos Monte, u otros que están todavía en cargos de gobierno, aún hoy día, fuimos como actores importantes en esos tiempos. Algunos eran más jóvenes, otros menos jóvenes, pero habíamos estado unos apoyando a Pinochet y otros, digamos, sufriendo violaciones a los derechos humanos, tortura, etc. Sin embargo, yo creo que hay como más amistad cívica en esa generación. Mira lo que te voy a decir, más amistad cívica en esa generación, que fue la generación como que vivió en carne propia todas estas situaciones, que lo que hay hoy día. Y lo conversaba con una persona, dirigente político joven también de otro lado respecto a mí, digamos, que concordábamos un poco en lo mismo. O sea, probablemente hay muchas razones que lo explican, pero yo me acuerdo cuando haber llegado como ministro, como ministro de Piñera 1, de Educación o Desarrollo Social, al Parlamento, creo que era de Educación, y el gran referente de Educación en ese minuto de la concertación era Carlos Monte. Entonces yo tenía que todo el tiempo estar negociando con él y verme las caras todas las semanas en la Comisión de Educación. Y fíjate que pese a que no llegábamos a muchos acuerdos, digamos, esa es la verdad, en términos humanos, como que había una amistad cívica, y te puedo nombrar 6, 7, 8, 10 personas más,
mayor que la que yo veo hoy día. En que hoy día veo en los hijos nuestros, por decirlo políticamente, de esa generación, mucho más distancia, mucho menos amistad cívica que lo que nosotros teníamos. Y eso dificulta mucho más los acuerdos. Ahora, también voy a un punto, que es que en ese tiempo, los 90, existía, por así decirlo, miedo, entre comillas, a perder nuevamente la democracia. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, todos los actores, eso era en la medida de lo posible de don Pato Belwin, digamos, todo, que nosotros hemos aprendido a valorar con el tiempo, que todos los actores como que cuidaban un poco esto, porque, oye, no vaya a ser que esto que tenemos ahora se nos vaya a echar a perder. Y sí hay un punto, que es el tema económico, porque finalmente tú dices, ¿cómo yo juzgo si fue bueno, si fue malo? En términos económicos, obviamente, esos 30 años fueron muy buenos. Y ahí un punto clave fue que se sumó el que la economía de mercado, por así decirlo, que se había establecido en los 80, floreció, si tú le sumas a eso, floreció en democracia. Tú le sumas la libertad en lo económico y le sumas la libertad en lo político o la democracia, y eso fue lo que trajo inversión extranjera, todo lo que sabemos, digámoslo así, el lago, Frey, todo lo que eso representó y el cambio que Chile tuvo, y eso de que en algún minuto podríamos haber pillado a Portugal, que era el menos desarrollado de los países desarrollados, y que finalmente nunca pillaron. Y claro, yo creo mi interpretación del estallido, obviamente hay muchas interpretaciones, pero la interpretación desde el punto de vista económico, por el lado nuestro, mío, es decir, mira, en realidad aquí se cometió el gran error de que se congeló un sistema. Oye, no, este sistema es extraordinario, ha dado muy buenos resultados, dejémoslo así. Por tanto, no cambiemos nada. En circunstancias que nosotros sabíamos que no era así, porque estaba mal. O sea, obviamente que si tú dices, oye, cotiza un 10% de tu sueldo para pensiones, pero tú ya no vas a vivir 15 años después de jubilarte, sino que vas a vivir 25 años, ese sistema no cuadra. Y todos los países del mundo ya habían cambiado, no todos, pero la gran mayoría ya había cambiado, que en vez de cotizar 10% tenías que cotizar 15% o 20%. Pero nosotros dijimos, no, porque si nos tocan esto, van a echar a perder todo el sistema. Por tanto, digamos, no hagamos nada. Y eso finalmente se fue transformando en una olla de presión que terminó en el estallido. Esa es la interpretación del lado económico que yo hago. Porque el ejemplo de la previsión es un ejemplo muy claro y muy concreto, pero había otras áreas también, digamos. Y finalmente, claro, siendo esos los problemas, en un momento muy difícil, el sistema político dijo, ya, esto lo vamos a analizar a través de la Constitución. Y pasamos en 4 años de un momento en que la gente decía, oye, en realidad sí, es muy importante porque si no cambiamos la Constitución no podemos hacer nada, a otro momento, que es el de ahora, en que la gente dice, mira, ¿sabes qué más? En realidad la Constitución no me sirve para nada porque lo que me interesa son mis problemas, otra vez el cosismo o lo que sea, de la vida diaria. O sea, me interesa que me paren la delincuencia, me interesa que me consigan pega, por tanto ya lo que ustedes están escribiendo allá no me importa. Voy a ir a votar, estoy obligado, pero como que no es lo relevante en este minuto. Sí, yo tengo la impresión de que bueno, a ver, que hay muchos niveles. Yo siempre digo que la mirada desde la ciencia política es una mirada que muchas veces eh, es útil para entender cuando las dinámicas, cuando el partido se está jugando en el sistema político, es muy útil. Pero hay partidos en la sociedad que no se juegan en el sistema político, aun cuando las firme el sistema político. Hay acuerdos que no se producen porque los actores políticos... Está lleno de acuerdos en la historia en que ningún actor político estaba de acuerdo con eso y tuvieron que firmarlo. Y a veces incluso sonriendo, porque la política es así y eso depende del grado de profundidad de las problemáticas que están afrontando los sistemas políticos. Cuando los problemas políticos que están afrontando son muy grandes, normalmente hay que ir a buscar explicaciones a otros lugares. Y en ese contexto yo creo que efectivamente nuestro proceso transicional fue un éxito politológico, ¿ya? No es poco, pero evidentemente hay una forma de entender esto que a mí me gusta mucho, que es
a partir de la teoría de cómo cambian los paradigmas en la ciencia de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice, mire, lo que pasa es lo siguiente, durante un tiempo normal, cuando la ciencia está funcionando con un paradigma dominante claro, hay, voy a poner como si fuera porcentaje, ¿no? No es así, pero hay un 95% de certezas, ¿ya? En términos de afirmaciones, y hay una zona gris repartida en distintas zonas con un 5% de temas que no están resueltos. Mientras a nadie le importe ese 5%, no hay problema. ¿Ya? Pero si a alguien le llega a importar ese 5%, ¿ya? Te cambia todo. O sea, el otro día salió una investigación que obviamente tienen que verificar o terceros, qué sé yo, pero unos tipos decían que según las investigaciones que ellos estaban haciendo, ¿ya? Los espermios masculinos no responden a la teoría física newtoniana, a la acción y reacción. O sea, cuando aletea, ¿ya? El espermio no mueve al otro con su movimiento, no mueve la viscosidad, no genera una reacción en el otro. ¿Ya? Si eso es verdad, es una cosa loquísima. O sea, no hay nada que no conozcamos nosotros en nuestra experiencia física que tenga, cuya acción no tenga una reacción. No existe eso. ¿Ya? Esas son anomalías para Thomas Kuhn. Aparecen como anomalías. Muchas veces la anomalía es porque está mal medido, porque está equivocado, porque hay un problema, pero a veces queda medido, es cierto, pero no puedes hacer nada con eso porque no te sirve para poder funcionar con el paradigma. Un buen día o un mal día, depende de cómo lo veamos, aparece eso y se convierte en pertinente para el resto. Y eso que era el 5%, ocupa el 70% de la atención de quienes están investigando. ¿Ya? Ese día cambia todo. Eh, la teoría de la autopoiesis de Maturana y Varela, por ejemplo, plantea una visión que podría ser distinta respecto al sistema inmunológico. El sistema inmunológico no sería un sistema defensivo militar, ¿ya? Sino que sería un sistema circulatorio. Entonces, pero bueno, pero eso está encapsulado, está en un borde y ahí lo tienen guardado. Un día puede pasar que un descubrimiento importante le dé peso a esa mirada y te cambia completamente la biología, y así con distintas corrientes. Entonces, a mi juicio, lo que ha pasado en Chile es que esas anomalías, que eran un 5% del problema, de la atención del sistema político, de la atención de la ciudadanía, se convirtieron de pronto en el 50 o 60% de la orientación. Eh, Se dieron por sentadas ciertas cosas, y hoy día, en la medida que esas anomalías dijeron, tengo derecho a gobernar todo el sistema, y resulta que no le va bien, entonces esas anomalías quedan en la duda, porque hoy día estamos en la situación más compleja, que es la situación en la cual lo nuevo, efectivamente, no llena el vaso, lo viejo aparece a ratos rejuvenecido, pero en realidad tampoco llena el vaso, ¿ya? Y tenemos que buscarnos la vida entre esas dos cosas o con una tercera cosa, ¿ya? Y todavía no logramos llegar. Ese es el gran desafío de esto que hemos puesto aquí como saltar el muro. No se No te te escucha. escuchamos. Ponte ahí, eso. Con el micrófono prueba. Oye, uno de los temas que ustedes plantean en este documento, el tregua y estrategia, como fundamental luego de todo el tema del litio, como una de estas conversaciones necesarias, independiente de las dinámicas propias del sistema político, pero que había que tener de manera urgente para aprovechar una oportunidad que probablemente no se comparaba a ninguna otra en Chile, era el tema del hidrógeno verde. Un tema sigue puesto, ¿ah? Sigue dando noticias, sigue indicándonos que hay ahí algo que si hacemos las cosas bien podría cambiarnos un poco la cara en términos de todos los problemas económicos que estamos generando hoy día, o sea, más bien dicho que están empezando a ser sintomáticos hoy día y de lo que es para cualquier gobierno, el del color que sea, urgente salir, pero que si no se resuelve en una perspectiva estratégica o no se le da curso a una perspectiva estratégica de encapsulamiento como tema,
va a seguir penándonos, ¿no? Como nos penó alguna vez el salitre. ¿Cómo entraron a ese tema del hidrógeno verde? ¿Qué es lo que proponían ustedes? Mira, quizás lo primero que hay que decir en esto, Mirko, para que la gente lo que nos escuchan lo entiendan bien, digamos, que este tema del hidrógeno verde, todo esto, se posibilita porque tenemos energías renovables baratas o energías verdes a bajo costo, baratas de producir, porque tenemos los mejores lugares del mundo, digamos, para producir esa energía. Por ejemplo, el desierto de Atacama en el norte es el mejor del mundo lugar, o sea, no solo de Chile, del mundo para la energía solar. Porque tiene una radiación muy fuerte, no hay nubes, por tanto, porque el trópico tiene, por ejemplo, una radiación muy fuerte del sol, pero tiene muchas nubes y eso diluye el impacto del rayo solar en el panel y por tanto genera menos energía. Y a su vez, en Punta Arenas, que se habla que va a ser como la capital mundial del hidrógeno verde, se habla de esto porque tú tienes energía eólica, o sea, producida por el viento, muy barata de producir, porque hay mucho viento, muy potente, muchas horas del año. Alrededor del 70% de las horas del año en la Patagonia, tú tienes un viento tan fuerte. La gracia aquí no son las ráfagas, ¿sabes? Pues las ráfagas incluso echan a perder las aspas de estos molinos de viento modernos que son las torres eólicas, sino que necesita un viento como muy potente, pero muy constante. ¿Eh? Y en la Patagonia, el 70% de las horas del año hay un viento tan bueno como para generar energía eólica. Entonces, la gracia está en que si tú tienes energía barata, hay ciertas tecnologías que no son nuevas, pero que antes eran muy caras porque requieren mucha energía, y por tanto, si tú no tienes energía barata y limpia, no lo vas a poder hacer. Hay ciertas tecnologías que ahora pasan a ser rentables o buen negocio. Uno de ellos, por ejemplo, es la desalación. La desalación, no lo vamos a hablar ahora, pero en el fondo, que es desalar agua de mar. Antofagasta, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta, ciudad grande de Chile, ya toma agua desalada, o sea, la gente toma agua de mar desalada hace ya años. Y una cosa, para mí, yo lo aprendí esto hace unos 2 o 3 años atrás, yo no lo sabía. Y hay una empresa que se llama Agua Antofagasta, que pertenece incluso a la comuna de Medellín, o a la ciudad de Medellín. En Colombia la municipalidad puede crear empresas, y la empresa de Medellín es dueña de Aguas Antofagasta. Y desala, tiene una planta desaladora al lado de una planta solar. Entonces tiene una planta solar, energía barata, y desalas agua de mar. Y la desalación requiere mucha energía porque tú pones como un tubo que va desde la playa, por así decirlo, hacia el mar, y ese tubo tiene una serie de membranas entre medio. Entonces tú desde el mar hacia afuera, por el tubo, empujas el agua, y eso de empujar el agua requería mucha energía, y era caro, pero si tienes una planta solar al lado de la playa te sale barato, o sea, te sale rentable, digamos. Y al empujar el agua, bueno, estas membranas, es un sistema que se llama la osmosis inversa. Estas membranas van dejando la sal o la salmuera a un lado y el agua más pura, entre comillas. El grado de purificación va a depender si lo quieres para consumo humano, purificación máxima, para consumo minero, que no es tan pura, o consumo agrícola, que es un intermedio. Bueno, sale el agua pura al otro lado. Te digo que esto no es nuevo porque Aristóteles, en sus escritos, antigua Grecia, nombró que la desalación se iba a hacer a través de un sistema que habló incluso de la palabra osmosis inversa. Bueno, y te hago esta disquisición porque el hidrógeno, que hoy día parece como algo nuevo, hidrógeno verde, también es una tecnología antigua. El hidrógeno es un combustible, es un gas. Entonces tú lo puedes meter en un balón, por así decirlo, y es un combustible que se utiliza. De hecho, por ejemplo, leí hace un par de semanas que llegaron a Santiago las bicicletas a hidrógeno. No son eléctricas, son a hidrógeno. Bueno, es un combustible. Y esto es muy antiguo. Lo que pasa es que era caro de producir el hidrógeno, porque el hidrógeno tú lo sacas del agua. Tú separas el hidrógeno del oxígeno en la molécula del agua con un proceso eléctrico que se llama electrólisis. Y eso requiere energía. Pero si tú tienes energía barata y verde, la electrólisis te sale más barato y tú puedes producir hidrógeno. Y ese hidrógeno, cuando la electrólisis lo hace con energía renovable, solar o eólica, se le llama hidrógeno verde. Y eso es un combustible
sobre todo en combustible, por ejemplo, también dicen que el futuro del hidrógeno está más bien en los vehículos pesados. Por ejemplo, los camiones de la minería, que son camiones que contaminan mucho, porque esas ruedas gigantescas usan diésel, petróleo diésel, van a ser a hidrógeno. O que los barcos, por ejemplo, van a ser a hidrógeno. O que trenes pueden ser a hidrógeno. Pero hay un subproducto que esto es más notable, y por eso creo que esto es más de corto plazo. Hay una planta en Magallanes que ya está produciendo hidrógeno verde, pero que está produciendo también benzina verde. Y esto es más notable porque la benzina es hidróxido de carbono, o sea, es hidrógeno con carbono. Entonces, lo que ellos hacen es que producen hidrógeno verde, tal como lo expliqué antes, y el carbono lo capturan de la atmósfera. Tú capturas, hay máquinas que capturan carbono de la atmósfera, también lo puedes sacar de la madera, porque la madera tiene carbono capturado. Entonces, mezclas hidrógeno con carbono capturado y haces benzina. Y esa benzina se llama benzina verde porque es benzina carbono neutral. ¿En qué sentido? Que tú tienes hidrógeno, tienes carbono que sacas del aire, por tanto lo sacas del aire, lo mezclas, carbono con hidrógeno, y creas benzina. Esa benzina se le echas al auto cualquiera. Todos los autos que usan benzina normal pueden usar benzina verde, y obviamente esos autos con el tubo de escape liberan el carbono nuevamente, pero el carbono capturado. Entonces es un ciclo. Yo capturé carbono y lo devuelvo de nuevo con el auto, y por tanto es carbono neutral. Y hay una gracia, que es que, y con esto le doy el pase a Alberto, que es que la Unión Europea había establecido que desde el año 2035 en adelante, el 2035 ya está aquí, quedan 12 años para eso, desde el 2035 en adelante, solo se iban a poder vender, en la Unión Europea, solo se iban a poder vender vehículos eléctricos, autos eléctricos, ya no más autos convencionales. Y ahora, esto ya hace un par de meses atrás, es muy reciente, por presión de Alemania, la industria automotriz alemana es muy importante. De hecho, la Porsche es socia de esta planta en Magallanes, la Porsche. Alemania la apoyó Italia, la apoyó Polonia, y finalmente la Unión Europea cambió su norma y dijo, mira, desde el año 2035 se van a poder vender solo autos eléctricos o autos convencionales, siempre y cuando esos autos usen benzina verde. Y por tanto ahí también hay una oportunidad para Chile, incluso más temprano, más rápido, que el propio hidrógeno verde, que es la benzina verde. Sí, de momento el hidrógeno verde está ya siendo utilizado a nivel industrial. eh, los países principales, el primero es Japón. Japón ha declarado que ellos quieren convertirse en un país del hidrógeno. O sea, ellos están enfocando parte importante de su visión de futuro en el hidrógeno, considerando lo que decía Joaquín. O sea, aquí la gracia es de aquellos países que tienen la posibilidad de que a través de energías renovables poder porque sacar el hidrógeno del oxígeno es romper una interacción bastante importante, entonces requiere mucha energía. Entonces, si uno ocupara otras fuentes de energía, sería absurdamente caro, ¿ya? La gracia de las energías renovables que tengan intensidad, si tú en Alemania se produce eh, mucha energía solar, dentro de su sistema se usa mucho, a pesar de que tiene muy pocos días despejados, pero les sirve igual, ¿no? Pero con esa energía probablemente la alternativa de usarlo para producir hidrógeno verde es muy limitada, salvo las zonas con viento, qué sé yo. Entonces, la oportunidad de a partir de la energía eólica, la energía solar, de producir hidrógeno verde, aparece para distintos países, y Japón es uno de los países que está más interesado, dado que su desarrollo industrial es gigantesco, y les interesa modificar la base de combustible, y han tomado la decisión de que ese va a ser fundamental. Y tiene más un potencial propio, naturalmente. Las islas suelen tener bastante viento, ¿no? Entonces, los Países Bajos, Alemania, están muy interesados, Australia, y esos son algunos de los países de ejemplo. Y lo que dice Joaquín es que efectivamente en este momento hay todo un esfuerzo tecnológico por ir implementando. Hay varios pilotos ferroviarios, de hecho, de trenes que están intentando probar si, si se logra estabilizar el uso de hidrógeno verde en los ferrocarriles.
Eso todavía está a nivel de prueba, no está implementado, pero efectivamente se espera que para mecanismos, medios de transporte de gran tamaño y seguros, sí o sí, para la industria, se va a poder usar el hidrógeno verde. Esa es una oportunidad bastante interesante. Estamos hablando de oportunidades que son distintas al petróleo, ¿ah? Porque el petróleo está donde está, o el gas está donde está, y necesitas sacarlo y llevarlo a algún lugar. Casi todos los países con las energías renovables van a ser productores de energía renovable. El punto es que algunos países van a tener una ventaja comparativa, en el caso de Chile, tan importante que van a poder efectivamente, si las tecnologías permiten niveles de exportación, llegar a ser relevantes en aquello. Y en todo caso, para el caso chileno, lo primero es lo primero. Chile es un país de un nivel de dependencia de los combustibles fósiles altísimo. Nuestra dependencia del petróleo y el gas extranjero es de alrededor del 70% de la matriz, una cosa muy, muy elevada. Y en esas condiciones, si nosotros de aquí al 2040, como se espera, logramos llegar a reemplazar todo eso, no solamente vamos a tener energía limpia, vamos a tener energía mucho más barata, ¿no? Y va a ser una transformación muy importante porque hoy día gran parte de lo que pagamos cuando pagamos cosas en el supermercado, en todas partes, es el transporte. Naturalmente, en todas las sociedades eso es algo que está pasando y el transporte es muy caro cuando está involucrado siempre el petróleo, la gasolina como como combustible para los medios de transporte. Entonces, hay una oportunidad bien, bien interesante. La gran gracia ahora es eh, cómo implementar aquel diseño estratégico y las políticas públicas que nos sitúen en una posición preferente no solo como potencial. Chile tiene el primer lugar potencial para las energías renovables en el mundo, primer lugar potencial, contado en cantidad de plata posible, ¿eh? Contado en cantidad en billete, o sea, transformado en billete, eso es cálculo de Bloomberg. Eh, pero la gran pregunta es cómo tú transformas esa ventaja potencial en una ventaja real y en un capital no solo económico, sino que también un capital político. Estos capitales, la gracia es que sirven para que los países tengan más prestancia, para que puedan negociar mejor. O sea, hay un conjunto de elementos y ese es el gran desafío para los próximos años. Oye, una cosa, Eh, sí, una cosa, Mirko, que creo que es importante, y aquí es donde cuando ponemos con Alberto hablamos de la oportunidad y el obstáculo, ¿eh? Porque obviamente está la oportunidad. Ejemplifiquemos esto ahora en el hidrógeno verde y lo que estamos conversando. Chile tiene una gran oportunidad. Pero muchos de estos proyectos hoy día están entrampados, digamos. De hecho, por ejemplo, el que está funcionando, que es este de Magallanes que yo te digo, que ya ha exportado benzina verde para la Porsche, está a nivel piloto y tiene que ampliarse. Y la ampliación de ese proyecto, obviamente, que ha topado con todo lo que se denomina la permisología, ¿eh? Que es una ciencia nueva, digamos, difícil de entender, ¿eh? Que da para otro podcast, digo, pero que en el fondo es una eterna valla tras valla que te tienes tú que ir saltando, digamos, para ir cumpliendo con todas las normas. Pero no es eso tan importante, cumplir con las normas, sino que esto se demora, se chutea, después se judicializa. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, hoy día ese proyecto, la expansión de ese proyecto, en parte ha sido cuestionado porque la migración de ciertas aves propias de la Patagonia se vería afectada por las aspas por ejemplo, aquí están las aves, aquí están las aspas de estas torres eólicas, ¿eh? Que afectarían esa migración. Entonces, toda una discusión al respecto. Por ejemplo, las empresas te muestran películas en filmaciones en que ellos dicen que ven que los pájaros cuando llegan a estas torres se dan cuenta y por tanto pasan por el lado y no pasa nada. Otros dicen que no, que esto es muy complejo. Pero obviamente que la Patagonia es gigantesca. ¿Ah? Entonces, si se trata de correr las torres, no sé, por X kilómetros o X metros, habrá que hacerlo. Pero el punto para mí es que no puede ser que esto nos frene todo. Porque el otro día, por ejemplo, uno de los jefes máximos de esa planta de hidrógeno verde estuvo en Uruguay y el presidente de la calle Pou le dijo, oye, bueno, ¿qué necesitas? ¿Ah?
para que hagamos el hidrógeno verde más rápido que Chile. O sea, ¿en qué te puedo ayudar yo, presidente de la República de Uruguay? Ganémosle a Chile el hidrógeno verde, hazlo acá. Entonces, esa actitud acá no está. O sea, cuando uno habla a nivel de los ministros, dice, obvio, cuando el vicepresidente ejecutivo Corvo, obvio, el hidrógeno verde del futuro, Al Gore habla del hidrógeno verde en Chile, pero esto no traspasa hacia abajo. Entonces, cuando llega el minuto, la gran mayoría de estos proyectos, y estoy hablando del hidrógeno verde como un ejemplo, nomás porque después el tema ahora, están parados. Y esa es la verdad. Porque estoy hablando No de te escuchamos hidrógeno verde. bien. Ahí sí. Estoy hablando de hidrógeno verde con dos candidatos presidenciales, no con dos ingenieros. Entonces, ¿cuál es la conversación que tenemos que tener para que esto sea un tema país, que concentre una determinada cantidad de energía en de la discusión en un sentido positivo? Porque sospecho que si seguimos entrampados en la lógica del hidrógeno verde, lo produce una empresa privada, ¿no? El único rol del Estado ahí es dar o no dar los permisos, ¿no? No vamos a salir del tema. ¿Cómo se plantea en una perspectiva estratégica un potencial así, ¿no? Que no solo involucre a los privados, sino que involucre el compromiso de beneficiar a todo el país, o por lo menos a la región donde se produce. Sí, justamente, bueno, eso estuvimos conversando, de hecho, con Joaquín el otro día, estábamos preparando unas presentaciones que tenemos después y estuvimos conversando sobre ese punto, porque, a ver, aquí hay dos rutas y el camino y el muro es súper fácil de distinguir. O sea, el muro es la conversación siguiente. De un lado del muro se dice, eh, si me ponen demasiadas exigencias, ¿ya? Eh, y no hay proyecto, ¿ya? Y del otro lado del Me muro, voy a otro lado, o me voy a otro lado a hacerlo. como de otro lado, claro. Y, Es un si, lenguaje de amenaza, ¿no? Es un lenguaje claro. de amenaza. Y el otro lado del muro dice, si usted viene a instalarse como a gran velocidad, ¿ya? Y nosotros no tenemos tiempo para poder evaluarlo, entonces vamos a tener una zona de sacrificio, ¿ya? Entonces, esa es la conversación habitual, digamos. Entonces, aparece un proyecto, a ver, seamos sinceros, cuando aparece un proyecto, la razón para que levantemos o bajemos el dedo, nota al pie, hemos estado engañados toda la vida porque en realidad el dedo para arriba en Roma significaba que había que matar, pero bueno, entonces, Es al revés, entonces. era al revés, pero bueno, pero supongamos que todos entendemos el gesto neroniano, dicen en la película de 1985, ¿no? Darín, por el discurso del fiscal. Supongamos que estamos hablando de eso y efectivamente decimos, oye, ¿este proyecto sí o no? Entonces la gente está mirando la tele y dice, este proyecto sí, porque produce empleo, ¿ya? Y este proyecto no, porque va a dejar el desastre. Supongamos que esa es la disputa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El día antes de un proyecto que se está presentando, ¿ya? Y entró a comité político, por ejemplo. El día antes hubo una acusación importante con harta publicidad de un escándalo empresarial, una colusión, cualquier caso de ese tipo. Ese proyecto se va a rechazar. O sea, Por el da lo clima de mismo, opinión, dicen. porque la opinión Claro, pública se va a rechazar. O sea, el comité político no va a hacer una jugada pro privados al día siguiente un escándalo de privados. Entonces, y al revés, ¿no? El día anterior se comunicó un IMASEC de -2, ¿no? Y ese proyecto se va a aprobar. Entonces, porque nadie podría rechazarlo si es que falta empleo. Y estamos con cayendo el crecimiento. Necesitamos inversión, listo, se acabó, se aprueba. Bueno, esa conversación evidentemente ya está mal. O sea, evidentemente ya está mal. Entonces, la gran pregunta es, ¿somos capaces? Yo siempre digo, la gran gracia de Occidente, que ya le quedan pocas gracias, hay que decirlo, la gran gracia de Occidente es que hemos sido siempre capaces de cuadrar el círculo. O sea, el poder de toda la vida era un poder vertical. Nosotros inventamos que el poder tenía que ser un poco vertical o bastante vertical, pero también tenía que tener una dimensión horizontal, ¿no?
y entonces se construye la democracia, qué sé yo. Inventamos que la música original existía fundamentalmente la melodía y había formas de construcción de armonía que sonaban re feos porque no tenían melodía. Bueno, se juntaron las dos cosas y se construyó la música tal como la conocemos. Todo nuestro arte ha sido juntar cosas que no se juntan. La cuadratura del círculo que se conoce. Esa cuadratura del círculo en este caso es súper clara. ¿Cómo hacemos un proceso de permisos que sea súper exigente, pero al mismo tiempo que genere certidumbre para quienes postulan? O sea, que sepan a dónde se metieron, que sepan cuál es la probabilidad de que le vaya bien o de que le vaya mal, porque si hacen bien el proyecto, les va a ir bien, ¿ya? Y con esa certidumbre, a sabiendas de que después no va a venir una instancia de carácter político, ¿ya?, para bajar el proyecto, salvo situaciones muy excepcionales, debidamente reguladas, en fin. Porque si no, hoy día la situación es que en el fondo hay un sistema abierto, con postulaciones, llega una postulación con un proyecto que no tiene bordes previos y por tanto hay que estudiarlo en su propio mérito. Y como ese proyecto funciona en su propio mérito, hay que entenderlo en su propia lógica. Y para que entenderlo en su propia lógica es bien complicado y tiene además distintas patas. Y cuando hay un problema en una pata, esa pata le consulta a la otra. Entonces llega un papel consultando a otro lugar y ese otro lugar tiene que procesar esa información que no tiene todavía y tiene que, para después contestar y recién poder proseguir. O sea, todo ese procedimiento, hoy día con las dinámicas de digitalización y qué sé yo, se puede mejorar, pero ese procedimiento tiene que hacerse muy bien. Entonces, la gran gracia es si vamos a ser capaces de lograr ese camino en el corto plazo y solucionar una traba que es cierta y resolver un problema real que es cierto, que es el tema de la zona de sacrificio en Chile. Pero estamos de acuerdo, o me gustaría pensar que estamos de acuerdo en que el problema no es técnico o ingenieril, sino que es humano. Y es humano el sistema político en el sentido que lo que dice Alberto, ¿no? De la hipersensibilidad del político profesional al clima de opinión pública que impide encapsular cualquier tema de esa dinámica, lo que llamábamos la cosa nostra, la telepolítica, ¿no? Todo está en la lógica de espectáculo y en la lógica de redes sociales. Tú hablabas, Joaquín Lavín, de la amistad cívica que había en esa época que hoy día no hay. Yo no sé si no hay. Yo por lo menos sé que hay muchos parlamentarios de distintos, eh, ¿cómo se llama?, de distintos lugares políticos, distintos domicilios políticos que hoy día tienen relaciones. Simplemente es que no pueden, o se pueden llevar bien. Simplemente están advertidos mutuamente de que en público tienen que salir a atacarse, de que en público no se pueden dar tregua, porque el político depende del votante. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el político? Estoy pensando en el parlamentario. La siguiente elección. El parlamentario no está pensando en el desarrollo estratégico de Chile, el parlamentario no está pensando en superar el momento económico, en seamos como, rompamos la trampa de Portugal o seamos como Alemania. El político está pensando en el mismo. Y entonces, un político asustado, condicionado por el clima de opinión, es finalmente un político inútil. Y lo que tenemos es un conjunto de políticos, todo el sistema político es inútil. Y cuando digo inútil, no es peyorativo, es inútil en el sentido de que su trabajo no resulta útil para aquello que está diseñado, que se dice que está diseñado, porque las condiciones estructurales del poder han cambiado, ¿no? Y entonces no se puede eliminar por decreto la desconfianza masiva que hay a la política. No se puede eliminar por decreto el hiperescenario crítico. No se puede eliminar por decreto el condicionamiento de los medios a vender de manera fácil a lo primero que tienen que vender, que es encontrar lo negativo. Por ejemplo, no, el ministro de Energía de este gobierno, ¿no? Debería estar abocado a esto, parece naturalmente pensar que sí. Pero lo tenemos acusado, ¿no?, de que sus viáticos son más elevados de la cuenta. ¿Tiene cabeza el ministro para abocarse a resolver el problema del hidrógeno verde exclusivamente, o él está pensando en todo el día en cómo zafarse de la amenaza comunicacional y política que significa, ¿no?, estar abusado de alto gasto de viáticos?
la respuesta humana es que ese político, este ministro no puede, ¿no? Esa es mi experiencia como periodista, ¿no? El tipo está atrapado en eso y no tiene espacio para estar con su energía en otra cosa. Y así le va ocurriendo a los políticos. Entonces, estamos de alguna manera, al hacer descansar estas conversaciones en el sistema político e institucional, condicionándolo al fracaso, ¿no? Mm. Sí, disculpa, Bueno, Joaquín, que me parece sí. importante decir una cosa ahí al respecto, porque, a ver, eh, yo creo que ese condicionamiento de la política que dice Mirko se da fundamentalmente en el marco de bueno, de una evidente incapacidad de entender que estamos en un ciclo, en un momento que funciona así. Normalmente, cuando las cosas están súper bien para el sistema político está muy estructurado. Entonces, entrar al sistema político solo se puede hacer prácticamente, casi imposible de otra manera, con el permiso del sistema político. ¿Ya? Entonces, soy un joven presidente de la FECH o de la FEUC, y entonces tengo que tocar la puerta y decir, oye, quiero entrar y qué sé yo, mira, vengo con esto, tengo mi gente, me ha ido bien, todos te miran, mira, interesante el currículum, vamos probando, vamos probando. ¿Ya? Entonces, de repente ya después logra pasar un par de filtros y pasa a ser EMI, ¿ya? Y empieza a subir y qué sé yo. Cuando el sistema tiene la estructura de la pirámide está bien deforme, que es un poco lo que pasó desde el 2011 en adelante, existe la posibilidad de saltarse mucho la fila, mucho. O sea, perdón, pero los principales líderes del país en términos de la encuesta en los últimos 5 años han sido los líderes estudiantiles del 2011, 2012, ¿ya? Jackson, Vallejo, Boric, ¿ya? Y son líderes que evidentemente no pueden decir que pasaron por todo el proceso, ¿ya? Pero eso era su virtud, no era su defecto, ¿ya? O sea, que esto para otras generaciones es un escándalo. Es como decir, oye, compadre, pero si no hicieron el servicio militar, ¿ya? No abrieron la cuenta en el banco. Hay gente que llegó a trabajar al Ah, gobierno que no tenía cuenta en el banco para que le depositaran el sueldo. O sea, estamos hablando de eso, ¿ya? Entonces, Creo es que, creo que Pepe Out dijo alguna vez que eran personas que habían pasado de la mesada del papá a la dieta parlamentaria. pero eso ahora pasó Directamente. también a nivel de los no ministerios. sin, no sin envidia. No sin No, envidia, lógico, claro. lógico. Porque quién puede negarse, quién puede decir que no bebería de ese cáliz si de pronto una de las primeras observaciones sociológicas de la historia, desde que existe la sociología, la dijo Comte, porque fue quien creó la palabra sociología, la so- como sociología, como sociología tal como tal, lo dijo Comte que en los procesos de revolucionarios, en los procesos de protestas grandes, normalmente lo que pasa es que los líderes no empujan el proceso, sino que el proceso empuja a que adelante queden ciertos personajes y de ahí para adelante viven de la existencia de ese proceso. Esa historia que marca una generación completa, es una señal muy compleja de asumir para el resto del sistema y para el resto de los actores políticos que llegan, que dicen, oye, a ver, digamos las cosas como son. Jaime Baza, si se aprobaba la constitución anterior, el proyecto constitucional anterior, ¿ya? Si se aprobaba, Jaime Baza quedaba de presidenciable, ¿ya? Y su trayectoria política pública había sido, la política pública, la otra no la desconocemos, era haber sido objeto de un escándalo que no fue culpa de él, porque había ido sin corbata al Congreso, que un parlamentario se volvió loco con la cuestión y qué sé yo, y armó un lío. Nota al pie, Netanyahu se reunió con Biden sin corbata, ¿ya? Eh, y, y luego era vicepresidente de la convención. O sea, con eso, si salía todo bien, quedaba parado para disputar un cetro presidencial, ¿ya? Hoy día, el potencial candidato del Frente Amplio para la próxima elección es Gonzalo Vinter, al menos para la primaria, ¿ya? Gonzalo salió primero diputado con ¿cuánto? Un 2%, un 1%, algo así, ¿ya? Y después nuevamente salió electo
¿ya? Con ya un porcentaje más grande, con un liderazgo más consolidado, pero tiene los mismos años que el presidente, muy joven. Bueno, eso puede ocurrir en todo este proceso. Eh, y le pasa, y eso es lo normal. Entonces, en ese contexto, y no lo digo como responsabilidad, yo fui candidato, yo estuve 6 meses en política y fui candidato presidencial. O sea, puedo decir que evidentemente, porque a alguien se le ocurrió que alguien que vende libros puede ser, ¿me entiendes? O sea, esto es así de absurdo. Bueno, este es el ciclo que estamos viviendo y en este ciclo, ¿ya? Entonces, un alcalde de cualquier comuna hace 3 jugadas buenas y dice, bueno, pero con 3 jugadas buenas más, depende de la comuna, si está muy lejos, le van a costar 5 jugadas más, pero en una de esas, ¿ya? Se le abre la presidencial. Ese juego está sobre la mesa y yo creo que es parte de lo que las élites políticas no están entendiendo. Oye, Mirko, no, yo iba a comentar dos cosas. Uno es que, ¿quién tiene el poder hoy día? Este es tu tema favorito. ¿Ah? ¿Quién tiene el poder hoy día? Casi voy a responder creo que con el eslogan de París, el poder de la gente. ¿No? ¿Ah? Porque la verdad es y me lo decía también un parlamentario que conversé el otro día, o sea, entonces, la Carolina Tobar, obviamente que la Carolina Tobar es un actor clave o actriz clave en este momento político, que es la vicepresidenta de la República, en este instante que el presidente no está en Estados Unidos, o que es la ministra de Interior. Pero ¿qué poder real tiene? ¿Ah? ¿O qué poder real tiene un propio presidente? Obviamente que si tú lo comparas con una persona normal que está fuera del sistema chileno común y corriente, uno puede decir, pero tiene un poder infinito respecto a... Pero respecto a toda la gente, no es así, porque hoy día el poder está repartido, digamos. ¿Ah? Entonces, nadie tiene el poder como para decir, ya, ok, listo, vamos con el hidrógeno verde, full. ¿Ah? O sea, un alcalde, tú lo decías, los incentivos políticos, cuando te llega un gran proyecto de construcción, ¿ah? De un mall en esta comuna, digamos, y resulta que tú sabes que los vecinos lo van a rechazar. Eso crea mucho empleo, eso va a dar mucho trabajo, va a dar movimiento, va a tirar para arriba el comercio, pero los vecinos del lado van a estar molestos e indignados porque resulta que va a haber tacos, se va a llenar de autos, se va a llenar de gente, va a haber delincuencia. ¿Ah? O sea, por ejemplo, cuando se abrió el mall aquí, me tocó como alcalde recién, el mall Plaza Los Dominicos, me tocó como alcalde de Las Condes hace, no sé, 4 años atrás. Obviamente los carabineros me dijeron, bueno, necesitamos reforzar esto porque este mall va a significar delincuencia. Pero ¿cómo? ¿Por qué? No, porque obviamente va a llegar mucha gente, entonces va a haber robo, obvio. O sea, si tú quieres, digamos, no sé, robarle el celular a alguien, las aglomeraciones son fantásticas para esto, así que aquí necesitamos más. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el alcalde, que piensa en la reelección, digamos, va a pensar, oye, ¿sabes qué? Mejor no se construye. ¿Ah? O mejor que no se haga este edificio, las torres de Ñuñoa, que le tocaban ahora a la alcaldesa. Mejor que no se haga. ¿Por qué? Porque en el fondo va a conspirar contra mi reelección, porque la gente no le va a gustar. ¿Ah? Y la gente quiere que no le toquen su metro, su metro cuadrado, digámoslo así. Eso es así. ¿Ah? Entonces, yo he pensado mucho cómo tú puedes dar vuelta a esto, porque si no estamos llegando, ya casi estamos en el caso que decía Alberto, que oye, que el IMASEC fue -2. ¿Ah? No sé, pues ahora se está por dar el IMASEC, pero ya hemos tenido IMASEC de -1. ¿Ah? IMASEC es el índice mensual de actividad económica, para los que lo están escuchando, y tiene que ver con cómo se está moviendo la economía. Entonces la economía no crea empleo, la economía está cayendo. Hoy día el ambiente es más probable para aprobar cosas. Pero finalmente vamos a tener que crear un mecanismo. Nosotros lo planteamos en el tema de tregua y estrategia. Finalmente vamos a tener que crear un mecanismo para que la gente del lugar y de Chile gane directamente con estos grandes proyectos. Cuando tuve el tema del hidrógeno verde de Punta Arenas, la gente de Punta Arenas, yo te puse el ejemplo de los pajaritos de la Patagonia que pueden verse afectados, pero la gente de Punta Arenas, cuando tú empiezas a hablar más profundamente, te dice, oye, pero es que sí, muy bonito, la capital del hidrógeno verde, pero resulta que aquí van a subir los arriendos. ¿Ah? Aquí va a llegar mucha gente, van a subir los arriendos, todo va a ser más caro, el costo de la vida, qué sé yo, o sea, déjenlo así mejor. Entonces, para que ellos estén a favor
Porque finalmente si la opinión pública no está a favor, es muy difícil que los políticos, quien esté en ese momento, digan sí, vamos a echarle igual. Esos son los líderes, o los líderes eficaces, digamos, que digan que habría tomado, pero eso se da muy de cuando en cuando. Alguien que diga, yo estoy dispuesto a asumir el costo político y me voy a inmolar, digamos, por esto. ¿Ah? Eso cuesta. Por lo tanto, creo que lo que hay que tratar de hacer es poner a la opinión pública en favor de que Chile tiene que hacer todas estas cosas y que todas estas industrias tienen que desarrollarse. Y para eso tiene que haber quizá un instrumento de política pública, nosotros lo planteamos así como un dividendo ciudadano o algo por el estilo, una conexión directa, porque, espérate, porque también la gente no cree la fórmula típica. La fórmula típica es, yo podría responderle a esas personas, oye, mira, muy bueno que se haga el hidrógeno verde porque así el Estado va a recaudar más impuestos y va a tener plata para gastar en lo social. Pero la gente no cree eso. Bueno, La eso gente ya no dice, no, funciona. ¿qué Estado? O sea, usted no funciona, se la van a robar, se van a llevar la plata, la van a gastar en otra cosa, a mí no me va a llegar nada. Entonces, sobre todo después de los retiros de la AFP, la gente quiere como en mi bolsillo. O sea, si algo no va a mi bolsillo, yo no lo creo. Entonces, tú vas a tener que crear una especie de esquema de política pública, de dividendo ciudadano, lo que sea, en que la gente gane, el chileno común y corriente gane con el hidrógeno verde, la desalación, el cobre, el litio, no sé, la benzina verde y todas las cuestiones que hoy día estamos hablando aquí. Y una batalla contra la desconfianza al final, ¿no? Porque tú ya cuando yo comparto tu diagnóstico, Joaquín, en el sentido de que el poder está mucho más difuso, lo que conocemos son autoridades con cargos, pero el poder de cualquier autoridad ha disminuido dramáticamente de 10 años hasta la fecha, y por lo tanto, y lo que me incentiva a estar acá y en otros espacios es eh, ver la manera en que muchas personas se tienen que poner de acuerdo, porque hay que generar conversaciones virtuosas y positivas para que efectivamente cambien los climas de opinión. No, ya no vamos a tener el dedo del lago, ¿ah? Que va a ordenar que se haga algo de abajo, de arriba para abajo. Entonces, este espacio es simplemente un ensayo de conversación, de una conversación que va a tener que ser mucho más masiva y mucho más urgente tarde o temprano, porque desde el sistema político no va a ocurrir ese cambio, ¿ah? Por la decisión de nadie. Simplemente estamos en un cambio de ciclo, creo yo, que nos va a obligar a repensarnos la manera en que cada chileno asume su rol de ciudadano, no simplemente de consumidor o de votante. Es distinto ser votante que ser ciudadano. Y creo que hemos vivido la democracia simplemente en una dimensión de votante, ¿no? Y todo está yendo a que las personas asuman ese rol ciudadano que va a ser mucho más protagónico y que los va a obligar a conversar sobre lo común y sobre lo colectivo de una manera más incumbente, a mi juicio, de manera afortunada, ¿ah? Porque es exactamente todo lo contrario de los autoritarismos o de las dictaduras, pero no se llega hasta ahí sin crisis justamente como esta. No sé si les parece que ya vayamos cerrando. Sí, perfecto. Yo Me creo que parece. podemos dejar ese tema para el Algo, próximo podcast. Sí, ¿cuál? El tema de cómo, del poder, de las conversaciones virtuosas, los liderazgos eficaces, cómo cambiar este momento para que estas cosas pasen y se hagan. Completamente de acuerdo. Palabras al cierre del padre Pienovi, Alberto Mayor. no, yo mientras te escuchaba, estaba pensando en una escena que me pareció muy interesante, porque el otro día, hace un par de semanas, no sé cuánto tiempo fue, que fue a visitar Elon Musk al Papa Francisco, ¿ya? Entonces, eh, entonces, si uno pone esa foto y pregunta quién es el profeta ahí, ¿ya? Eh, es bastante o poco obvia la respuesta para lo que es nuestra tradición. Si uno pregunta quién tiene más poder político en esa escena, también es bastante poco obvia para lo que es nuestra tradición. Eh, y si uno se pregunta por qué, en un acto que me parece obviamente deliberado, alguien dirá que no, que se levantó atrasado y no alcanzó a... ¿Por qué llegó con un traje completamente arrugado, sin bañarse, sin peinarse, ¿ya? Elon Musk, ¿ya? Bueno, me parece bastante obvio por qué lo hizo, digamos, ¿ya? Porque él viene a hablar del poder de antes versus el poder de ahora.
eh, y no le parece interesante demostrar una reverencia al pasado. Entonces, creo que esa escena resume mucho de esa discusión que estamos teniendo como sociedad y que vamos a tener en los próximos años probablemente respecto a qué hacemos y dónde está el poder. ¿Alguien la ve? No, fíjate que a mí se me pasó esa reunión de Elon Musk con el Papa. Voy a empezar a googlear Te para la ver. mando, te la mando, te la mando, te la mando. Mándame esa fotografía para ver qué pasó. Con esa fotografía vamos a partir el próximo podcast, Me entonces. A ver parece. dónde Buena, estamos. excelente. Muy buena semana lo que queda de semana para todos y nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Eso, Un un abrazo. abrazo. Chao, chao.